Se mantiene la expectativa ante una posible reanudación de conversaciones entre Israel y Hamás, pese a las versiones encontradas. El grupo islamista había dicho que no participará, pero Qatar dijo que estaban considerando. Al mismo tiempo, hay alerta en Tel Aviv por la respuesta de Irán que parece inminente. El presidente de Ucrania afirmó que las fuerzas de su país controlan 74 asentamientos de la región rusa de Kursk, al tiempo que el portavoz del Ministerio de Exteriores destacó que Ucrania no tiene interés en ocupar el territorio y añadió que buscan evitar que Moscú envíe más tropas a Donetsk. La violencia sigue golpeando Ecuador. Fueron hallados los cuerpos de 5 personas y otras 3 con heridas tras una balacera entre grupos delincuenciales en la provincia de Azuay. El hecho se reportó en la mina La Tormenta, donde previamente se han hallado cuerpos con signos de violencia. Tenemos reporte. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo en la Franja de Gaza porque continúa la expectativa ante la próxima ronda de negociaciones entre Israel y Hamás. El grupo islamista había asegurado que no participaría porque el gobierno israelí había incluido más demandas en la propuesta de alto el fuego, lo que fue desmentido hoy por Benjamin Netanyahu. Pese a lo anterior, Qatar indicó que estaba en conversaciones con la organización. En terreno, los ataques a la Franja de Gaza dejaron al menos 19 fallecidos y Hamás lanzó misiles contra Tel Aviv mientras el país está en alerta por un posible ataque de Irán. Justamente en este contexto, según la agencia Axios, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, canceló una gira a Oriente Medio. Luis Muñoz nos amplía. Desde la Franja de Gaza, las brigadas Al-Hassam preparan y disparan los misiles hacia Tel Aviv. Del otro lado, el ejército israelí publica cómo intercepta los ataques de drones, en este caso recibidos desde Líbano. Calma tensa, mientras se espera el gran ataque de Irán. Lo advirtió el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Israel puede continuar una vida normal, pero debe permanecer vigilante, alerta y preparado. Y mientras Gallant advierte, otro ministro eleva la crispación. El ultraderechista Itamar Ben-Gvir lideró una visita a la mezquita Al-Aqsa, condenada posteriormente por Estados Unidos, Francia o la Autoridad Palestina. Nuestra política es permitir la oración. Diré algo más. Debemos ganar esta guerra. No debemos ir a conferencias en Doha o El Cairo, sino derrotarlos, ponerlos de rodillas. Ese es el mensaje. Según el medio Axios, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, canceló una gira a Medio Oriente en medio de la crispación, mientras aprobó un paquete de armas valorado en alrededor de $20.000 millones para Israel. Sin embargo, tanto el presidente Joe Biden como el Departamento de Estado siguen apostando por las negociaciones por un acuerdo de cese el fuego. Nuestros socios en Qatar nos han asegurado que trabajarán para que Hamás esté representado. Esperamos plenamente que estas conversaciones avancen como deberían. Mientras tanto, en los territorios palestinos, funerales en Cisjordania, pero también en la Franja de Gaza, tras decenas de muertos en los últimos días. Esto el mismo día en el que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, visitó al presidente ruso Vladimir Putin. Este martes el gobierno ucraniano se pronunció sobre la incursión en Rusia. La Cancillería asegura que no tiene intención de controlar los territorios tomados en la región rusa de Kursk y que su estrategia es tener una posición de fuerza ante eventuales negociaciones de paz. Sin embargo, el gobierno ruso ha sido claro en que trasladar la guerra a su territorio es una línea roja. Para analizar el panorama, conectamos con Lajos Sazdi. Él es analista de relaciones internacionales y estudios estratégicos de fuerzas terrestres, navales, aéreas y espaciales rusas. Bienvenido a France 24. En principio le pregunto, se han barajado múltiples posibilidades, pero ¿cuál puede ser el real objetivo de Ucrania con esta incursión? Bueno, por un lado, habría que estar pensando, se me ocurre, en la idea estratégica desarrollada por el estratega británico de la entreguerra, Basil Liddellhart, en que él propuso tras los ataques frontales sangrientos de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, especialmente, la llamada estrategia de aproximación indirecta, que era tratar no de atacar al enemigo frontalmente, sino en un flanco vulnerable, usando movilidad, flexibilidad en el uso de fuerzas y sorpresa, para lograr desequilibrar psicológicamente y físicamente
al enemigo. Eso se vio en la campaña de la Blitzkrieg, el ataque alemán de la operación Caso Amarillo, Fallgelb, de la guerra de la campaña contra Francia en 1940. Entonces, el ataque pues ha sido un ataque sorpresa que ha sorprendido incluso pues al liderato ruso, ¿no? Vladimir Putin, no hay al parecer defensas o fuerzas rusas de consideración, entonces están avanzando. Un objetivo podría ser, aparte de demostrar que Putin es incapaz de defender su territorio como él ha prometido, que defendería a su gente, pero ya hay 120.000 refugiados rusos, ¿no? Por los avances ucranianos en la región primero de Kursk, pero también la región aledaña de Bielgorod, al este de Kursk, que también han sido ahí evacuados. Hay una segunda incursión ucraniana que empezó ayer en Bielgorod. Entonces, un objetivo también sería atraer fuerzas rusas empleadas en la guerra de Ucrania, ¿no? En el frente del Donbass, por ejemplo, para que las desplieguen, quiten la presión sobre las líneas de defensa ucranianas y traten pues de parar el avance ucraniano en Kursk. Pero parece que no lo están haciendo los rusos, y las fuerzas que tienen allí en la región de Kursk son fuerzas como conscriptos que no tienen mucho entrenamiento, rusos, o fuerzas como tropas chechenas al servicio de Moscú que no son de mucha calidad. Entonces, pues otra posibilidad sería, y ahí está la flexibilidad en las operaciones, que si los rusos no los paran, podrían los chechenos avanzar hasta la central nuclear de Kursk, que estaban creo que a 35 millas de distancia. Dicen los ucranianos que ocupan como alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados y 78 poblaciones pequeñas, villas. Otra posibilidad es que en Bielgorod, que por cierto desde Bielgorod los rusos atacan a Kharkiv, en ruso Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, hay un depósito de armas nucleares rusas en Bielgorod. También cerca de Briansk, que es la región aledaña a Kursk, al oeste de Kursk, hay también un depósito de armas nucleares rusas. Y quizás, pero eso todavía es demasiado pronto, porque parece que a los ucranianos no los pueden parar, la reacción rusa, las fuerzas que han desplegado, rodear a las tropas rusas en el frente de Kharkiv o rodearlas más allá si logran los ucranianos llegar a Zaporilla, a Voronezh, al este de Belgorod, y quizá eventualmente hacer un gran bolsón de tropas rusas capturadas dentro de Ucrania. Pero es demasiado pronto y se dice que las tropas ucranianas solo son 10.000. Señor Sazdi, llama la atención algo que usted estaba mencionando, y es que según los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, en 8 meses Rusia ganó alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados y Ucrania en días afirma controlar unos 1.000 kilómetros. ¿Cómo deja esto la imagen de las tropas rusas? Sí, bueno, que básicamente ha sido la estrategia rusa, una guerra de desgaste sin mucha originalidad, ataques frontales, con muchas pérdidas. En 8 meses los rusos habrían perdido entre muertos y heridos 300.000 hombres. Y tienen pues empleados en Ucrania, tanto en el este de Ucrania como en el sur, como creo que alrededor de unos 500.000 de tropas, 600.000. Eso sí, los rusos han perdido más de 500.000 entre muertos y heridos, y pérdidas de vehículos como más de 8.000 tanques, como más de 15.000 vehículos de combate de infantería blindados, más de 15.000 piezas de artillería, aproximadamente 14.000, 15.000. Entonces, eso es otro punto, que los rusos han llevado a cabo una guerra de desgaste costosísima para alcanzar muy poco, confiados aparentemente que Ucrania no sería capaz de llevar a cabo un ataque como este. Pero si han perdido 8.000 tanques, ¿dónde están los tanques para parar a los ucranianos en Kursk si los han perdido en Ucrania? Ahí está la pregunta, y parece que no tienen reservas de material moderno para parar ese avance ucraniano. Y brevemente le pregunto, Rusia había dicho que cualquier incursión en su territorio se consideraría una línea roja. ¿Qué podemos esperar de Moscú en respuesta? Bueno, muchas posibilidades, pero de momento parece que es pura boca. Y claro, ¿qué sería capaz de hacer Putin? Esperemos que no use armas nucleares. Yo creo que él sería capaz de usarlas contra Ucrania,
pero esperemos que no. Y hay otra cosa que si no son capaces de parar a los ucranianos, habrá que ver la reacción en Moscú, si habrá un cambio de régimen, un golpe, o Putin simplemente pues tratará de retirarse rápidamente del este de Ucrania. Es todavía una incógnita. Todo también depende del éxito de la operación ucraniana. Como mínimo sirve de base para negociaciones para una paz, cambio de territorio por otro. Pues señor Sazdi, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un placer siempre, gracias. Cambiamos de tema y vamos a Ecuador, donde una balacera dejó 5 muertos y 3 heridos en una mina de la región de Azuay. Medios locales informaron que el hecho violento habría ocurrido en medio del enfrentamiento de 2 grupos delincuenciales. Desde Guayaquil, Carolina Mella, periodista, nos amplió los detalles. Este nuevo evento violento ocurrió en medio de las montañas de la localidad de Camilo Ponce Enríquez, una zona donde bandas criminales se disputan el control de las minas que están en ese territorio, de oro y de otros minerales que el Estado no logra tener el control. Para que puedan tener una idea, se requiere de un contingente de militares y policías para poder llegar a esos sitios donde las mafias suelen recibir a los uniformados a bala. Hasta ahora la policía ha levantado 5 cuerpos, uno de esos ha sido decapitado y otros 2 incinerados. La alerta que recibieron temprano las autoridades fue de que al menos 15 personas se encontraban en una de las minas, pero hasta el momento continúa la búsqueda. Ponce Enríquez es una de las 20 ciudades que hace menos de una semana le impusieron un toque de queda porque los crímenes en esta zona aumentaron en por lo menos un 80% respecto al año pasado. Y no es el único evento. Tras 15 personas que salieron en una embarcación el día sábado desde Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, otra zona que está militarizada, son buscadas en este momento en el Golfo de Guayaquil después de ser reportadas como desaparecidas por sus familiares. Según la Armada del Ecuador, la embarcación navegaba sin permisos de zarpe y todavía no se confirma si se trata de pescadores o de personas que son miembros de bandas delictivas. Hasta el momento han rescatado a 7 de los 15 cadáveres. Y en la Joya de los Hachas, en la provincia amazónica orellana, asesinaron a 3 policías. Las autoridades confirmaron que se trata del grupo paramilitar Comando de la Frontera, formado por disidentes de las FARC. Lanzaron granadas en un intento de provocar una masacre contra otro grupo criminal. Esto ocurrió cerca de un destacamento policial, por lo tanto, ellos llegaron muy rápidamente y los policías fueron abatidos. Todas estas zonas en este momento se les ha declarado un estado de excepción por el presidente y algunas de estas incluso tienen toque de queda sin saber exactamente cuál es la estrategia del gobierno para tener un control de la seguridad a corto y largo plazo. En Venezuela continúa la tensión política. La lideresa opositora María Corina Machado instó a Nicolás Maduro a aceptar una transición democrática de poder. Esto pese a que las autoridades electorales le dieron la victoria al mandatario en los comicios del 28 de julio. Entre tanto, en terreno internacional, medios brasileños indicaron que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva habría sugerido que se volvieran a realizar las elecciones para disipar las dudas en los resultados. Daniela Zambrano, corresponsal en Caracas, nos dio más detalles. La líder opositora María Corina Machado insistió en que no estaría dispuesta a negociar los resultados de las elecciones presidenciales, sino las bases de una transición pacífica y ordenada, dando garantías a todas las partes. Sobre estas no dio mayores detalles, pues aseguran que eso se hará en el momento de la negociación. Al ser consultada, sí hay una verdadera disposición de la administración de Nicolás Maduro a negociar una transición, aseguró que desde el gobierno no hay una postura homogénea, que son distintos grupos, algunos atrincherados al poder y otros sí dispuestos a negociar, pero que ve con buena señal que no se haya cerrado el puente de comunicación con países como Colombia, México y Brasil. María Corina Machado agradeció las posturas de los países que cuestionan los resultados del Consejo Nacional Electoral, exigen la publicación de las actas y reconocen el triunfo de Edmundo González Urrutia en las urnas, y dijo que esperaba de la comunidad internacional posiciones firmes y nítidas, que son horas cruciales no solo para Venezuela, sino para América Latina, sobre todo por el tema migratorio. La líder opositora nuevamente hizo una convocatoria para el próximo 17 de agosto, una protesta mundial en la que pidió a los ciudadanos venezolanos imprimir el acta de su centro de votación y llevarla a todas las ciudades donde han sido convocados, las principales en Venezuela, pero también más de 100 fuera del país, para mostrar la fuerza que asegura tienen todas las personas que participaron en esta elección
elección y aquellas que no pudieron por obstáculos del Consejo Nacional Electoral. También hizo un llamado a todos los países de Latinoamérica y Europa a sumarse a esta concentración de la que dará detalles en los próximos días. Fin del informativo, volvemos en breve.